Vamos a confesar todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. 찬양과 존귀와 영광을 받으시기에 합당하신 하나님 아버지, 한 주 동안 우리를 지켜주시고 보호해 주셔서 예배의 자리로 불러주심을 감사드립니다. 각자의 형편 속에서도 예배를 지키기에 하신 은혜에 감사드립니다. 하나님 아버지, 저희는 여전히 연약하여 하나님 뜻보다 자신의 생각을 앞세우고 살아갈 때가 많았음을 고백합니다. 사랑해야 할 한순간에도 사랑하지 못했고, 이해해야 할 순간에도 판단하며 감사해야 할 자리에서 불평했던 저희들의 모습을 용서하여 주시고 그리스도의 보혈로 깨끗게 씻어 주시옵소서. 하나님 아버지, 이 시간 주님 앞에 나와 예배드리는 가정을 주님께 올려드립니다. 가정마다 하나님의 평강이 임하게 하시고 서로를 향한 사랑과 이해가 더욱 깊게 하시고 서로를 용납하고 품을 수 있는 넓은 마음을 허락하여 주시옵소서. 더욱 믿음의 가정들이 더욱 굳건하게 하시고 하나님의 중심의 삶을 살아가게 하옵소서. 담임 목사님을 위해 기도드립니다. 목사님 네 분 잠시 휴가를 내서 출타 중에 계십니다. 평안한 쉼을 쉬시고 재충전의 시간을 보내시고 건강하시게 다시 강단에서 하나님의 말씀을 전하시게 하옵소서. 하나님이 어디에 가시든 늘 함께 하시고 지켜주시옵소서. 후희 학교를 제일 기독교 학교로 세우시고 성장시켜 주신 하나님께 감사드립니다. 원로 목사님께서 제일 기독교 학교로 세우신 지 언 30주년이 되어가는 해입니다. 원로 목사님께서 수호와 기도로 세우시고 온 성도님들과 함께 기도와 물질로 봉사하고 김성영 담임 목사님께서 긴 세월 기도와 수고로 일궈오신 제일학교가 든든히 세워지게 하심을 감사드립니다. 이제 김막시 전도사님께 네 분이 전심으로 헌신하고 봉사하시며 잘 감당하고 계십니다. 제일기독교 학교가 세상의 빛의 역할을 감당하게 하시고 지역 복음의 역할을 감당하는 학교가 되게 하옵소서. 이것을 위해 수고하시는 전도사님께 성령의 능력을 주시고 하나님의 지혜를 더하여 주셔서 어려운 일 없이 형통케 하여 주시고 가정에 축복을 내려 주시옵소서. 이제 말씀을 전하실 때 하나님이 함께 하셔서 충만한 은혜의 말씀만 선포되게 하여 주시옵소서. 이제 성가대가 하나님께 찬양을 올려드립니다. 홀로 영광 받아 주시옵소서. 감사드리고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Vamos a ver la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Así dice la palabra del Señor.
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Amén. En el pasaje de hoy, Pablo nos está mostrando que todos los que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador somos embajadores de Cristo. Pablo remarcó esto porque los miembros de la iglesia de Corinto de aquel tiempo tenían la idea equivocada de que la misión de representar a Cristo era exclusivamente de los apóstoles. Hoy en día nosotros mismos caemos en el mismo error. Es fácil pensar que los únicos que tienen que predicar el Evangelio y representar a Cristo son los pastores o los copastores, o los ancianos o las ancianas o los misioneros. Sin embargo, a través de la palabra de hoy,
Dios nos dice a cada uno de nosotros que somos sus embajadores y que tenemos el rol de representar a Cristo en este mundo. ¿Por qué Dios eligió justamente este rol de ser un embajador? ¿Qué es concretamente el labor de un embajador? Ser embajador no es simplemente tener un puesto de prestigio para aparentar o tener autoridad sobre otros. Un embajador es alguien nombrado oficialmente por su nación y enviado a un país extranjero para que sea su representante. Un embajador tiene la tarea clara de comunicar y hacer valer los valores, las creencias y las políticas de la patria que representa. Un embajador no se somete a las leyes del país donde vive, sino que se rige por las leyes de su propio país. Así como el embajador de una nación transmite los valores, las creencias y las políticas de su patria, nosotros como embajadores de Cristo tenemos que dar lo mejor de nosotros para transmitir la palabra de Dios, el amor de Dios y la salvación de Dios. Este título que nos otorgó Dios no es un título lindo para presumir, es una misión especial que nos dio el Rey de Reyes para representar a Cristo. Como representantes de Cristo, tenemos la misión de llevar el amor de la cruz a los que todavía no conocen el Evangelio y la obligación de mantener firme nuestra identidad como cristianos, sin dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. De esto se trata ser un embajador de Cristo, de no mostrarnos a nosotros mismos, sino de mostrar a Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida. Para estar firmes como embajadores de Cristo, hay 3 cosas fundamentales que no nos podemos olvidar. El primero es saber exactamente a quién representamos. La autoridad de un embajador depende de a quién representa. Por lo tanto, para poder representar a Cristo, lo primero que necesitamos es conocer a Cristo en profundidad. ¿Y quién es Cristo? Si miramos el conocido versículo de Juan 3:16, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de este pasaje, Dios muestra quién es Cristo. Primero, Cristo es la representación del amor de Dios hacia nosotros. Por medio de Jesucristo podemos conocer el amor de Dios. Ese amor está representado en la entrega de su único Hijo por nosotros. ¿Qué amor más grande que este puede existir? Ahora que soy papá, que es esto algo nuevo, creo que entiendo, ¿no?, un poquito mejor, ¿no? Más porque Obed fue un regalo de Dios que tanto esperamos, ¿no? Uno aprende lo valioso y sagrado que es un hijo. Y si alguien me pidiera que entregara a Obed para salvar a otra persona, creo que lo pensaría más de 100 veces. Y la respuesta final sería un no, ¿no? Un no bien contundente. Pero nuestro Dios es distinto a nosotros. En el versículo 16 dice que dio a su único hijo, a su hijo unigénito. En el idioma original, este dar significa también entregarlo por voluntad propia. Dios entregó a Cristo en voluntad propia para salvarnos de nuestros pecados. Lo dio todo por nosotros sin guardarse nada. Por segundo, lo que podemos ver es que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Redentor que cargó con todos mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día para vencer a la muerte. Jesús, que no tenía pecado alguno, recibió el juicio que me tocaba cargar a mí.
nos abrió el camino para que cualquiera que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 15 y 17 dice: «Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. A través de su muerte y resurrección nos transformó en nuevas criaturas. Lo hizo para que ya no vivamos atados al pecado, sino libres como hijos de Dios, para vivir una vida transformada, nueva en Cristo. Hoy en día muchos líderes, por tercero, es que Cristo es el único camino hacia el Padre. Hoy en día muchos líderes religiosos dicen que todas las religiones llevan a Dios, que todos los caminos conducen al mismo lugar. Pero eso es una mentira, es un testimonio falso en el que no debemos caer. En Juan 14:6, Jesús nos dice bien claro: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». El único camino hacia Dios es Jesucristo. No hay atajos, no hay otro camino. Jesús es la única vía para llegar a Dios. Si alguien viene y nos dice lo contrario, no debemos caer en esa mentira. El segundo punto fundamental es saber cuál es el ministerio que conllevamos como embajadores de Cristo. Nuestra primera tarea aparece en el versículo 18 y 19 del texto de hoy. Dios nos dice que nos encargó el ministerio de reconciliación. Pero lamentablemente muchas veces nos convertimos en herramientas de condenación en lugar de reconciliación. Nos sale primero la crítica y el juicio antes que el amor y el perdón, los celos y el resentimiento antes que el afecto, el enojo antes que la paciencia. Y lo peor de todo es que lo intensificamos aún más con las personas más cercanas a nosotros mismos, a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, a nuestro esposo, esposa y hasta dentro de la iglesia. A mí mismo me pasa. Antes no me daba cuenta, pero debe ser mi raíz coreana del pali pali, que siento que la paciencia se me va cortando. Y a raíz de eso, en muchas ocasiones termino discutiendo bastante y bastante seguido con mi esposa. Y otro ejemplo más, no lo pude dar en el primer sermón porque estaban mis padres, ¿no? Que creo que muchos de acá se van a sentir identificados como yo, ¿no? Que nos disgusta que nuestros padres nos digan el chansorí. Ya no queremos escuchar sus palabras de cómo tenemos que vivir nuestra vida. A veces nos confundimos y pensamos que como ya somos salvos, podemos juzgar o criticar o podemos andar midiendo a los demás. Pero en el versículo 19 dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios no se quedó mirando nuestras fallas y pecados, al contrario, a través de Cristo nos abrió el camino de la salvación y el perdón. Así como Dios nos amó, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. No debemos ser aquellas personas que andan buscando el error o la falta de los demás, sino que debemos ser cristianos
que cubren las falencias del otro con el amor de Cristo. Esto no lo podemos hacer por voluntad propia. Lo podemos hacer gracias a que Cristo vive dentro de nosotros y porque Cristo es el que gobierna nuestras vidas. De ahí sale la capacidad de amar a nuestro prójimo. Si miramos en 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 8, dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que retiñe. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Dios nos está diciendo por medio de Pablo que si en nuestras vidas de fe falta el amor, estamos practicando nuestra fe de manera equivocada. Nuestra misión en este mundo es reflejar el amor de Dios, es reflejar el amor transformador de la cruz de Jesucristo. Nuestra segunda tarea es ser iniciadores del Evangelio. Dios tomó la iniciativa y fue el iniciador en restaurar la relación que estaba rota. No nos dejó abandonados en el pecado, sino que por medio de Jesús armó el plan de salvación. ¿Acaso existe una gracia más grande que esta? Así como Dios ha sido el iniciador para que podamos restablecer nuestra relación con Él por medio de Cristo, nosotros también debemos ser los iniciadores en presentar a Cristo. Tenemos que llevar el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación que Dios nos dio por medio de Jesús. Por eso nuestra iglesia se le pone mucha importancia y esfuerzo a las misiones. En Tanzania, por ejemplo, en lo que es la construcción de iglesias, escuelas y pozos de agua. Me acuerdo que había ido a Tanzania antes de que me casara. Y cuando fui, vi cómo los chicos de Tanzania se alegraban por tener agua nomás. Algo que es muy común para nosotros. Pero ellos se sentían alegres de poder tener en la escuela o en la iglesia un pozo de agua. ¿Por qué? Porque ya no tenían que caminar 30, 40 kilómetros, sino que tenían que caminar 5 o 6. Cosas que ni yo, que tendría que hacer para bajar un poco de peso, ¿no? Y dentro de ese viaje misionero, me acuerdo que el último día había una diaconisa que le había dado una ofrenda al pastor misionero y estábamos visitando varias iglesias y en la última iglesia él reunió a un grupo de pastores y también de directores de colegio. Y en ese momento él le preguntó si había alguien que estaba teniendo alguna necesidad. Y justo en ese momento, un director de una escuela le dijo al pastor misionero: nosotros estamos necesitando
un pozo en nuestro colegio. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que caminar muchísimos kilómetros para poder tener un poquito de agua. Entonces, el pastor misionero no es que de inmediato le dijo, acá está la ofrenda para que hagan el pozo, sino que le preguntó, ¿acaso oraste por ese pozo? ¿Acaso le pediste a Dios por ese pozo? Y este director, en su respuesta, dijo, sí, yo estuve orando por ese pozo, yo estuve orando en silencio en mi casa para que Dios nos pudiera dar ese pozo. Entonces ahí el pastor misionero le dijo, Dios escuchó tu oración, aquí tiene para que usted pueda hacer el pozo. Nosotros tenemos que ser los iniciadores en nuestra vida. Tenemos que estar predispuestos para la obra de Dios, para ser utilizados en su misión. Por segundo también, nuestra iglesia tenemos lo que es en Jujuy la escuela y el hogar de niños. Y también tenemos el evento especial de lo que es elección de reina. Y muchas personas por ahí piensan que la misión de ir y cocinar en la elección de reina no es misionar. Muchas personas me preguntan, ¿acaso eso es misionar? Si nosotros no decimos ni siquiera una palabra sobre el Evangelio. Y la verdad que yo en mi respuesta le digo que sí, que es misionar. ¿Saben por qué? Porque después los alumnos vienen y nos preguntan, director, ¿ellos por qué vienen? ¿Ellos qué ganan viniendo a cocinar acá? ¿Acaso se llevan plata ellos? Y yo le digo que no, que ellos vienen por amor a Dios, por servicio a Dios, por amor a ellos. Y ellos a raíz de eso quieren conocer más acerca de ese amor. Y es ahí cuando nosotros les sembramos la semilla del Evangelio con yo y también los docentes de educación cristiana. No solo en eso, ¿no? Nuestra iglesia ha plantado varias iglesias en distintas provincias y también tenemos por venir el viaje misionero que van a hacer a Colombia y a Perú. Todo esto es responder a ser imitadores de Cristo. Así como Dios fue el iniciador en crear el camino de salvación por medio de Jesucristo, nosotros también debemos ser iniciadores en llevar el mensaje de salvación que obtuvimos por medio de Jesucristo. Quizás no todos podamos viajar al campo misionero, pero debemos sumarnos en esta misión, acompañando en oración, ayudando en donde sea necesario, como también apoyando con ofrendas. No solamente viajar a las misiones es importante, compartir el Evangelio en el día a día es de igual de importancia. No nos olvidemos que nuestra misión comienza en el día a día, en lo cotidiano, con nuestras familias, padres, hijos, suegros, suegras, nueras, yernos, compañeros de trabajo, empleados y hasta con nuestros cónyuges. Ahí es donde tenemos que ser los iniciadores. Cuando asumimos este compromiso y seguimos la misión que el Señor nos dejó, Él mismo se encarga de darnos de su gracia, de ver de sus milagros y luego de los frutos sembrados. Por último, es evaluar si lo que decimos coincide con lo que vivimos. En el colegio, cuando nos reunimos con los padres y les tenemos que dar una mala noticia
o algo que no les conviene, lo primero que dicen es, ¿pero acaso esto no es un colegio cristiano? O si no, también nos dicen de esta manera, ¿acaso ustedes se dicen ser cristianos? ¿Acaso vos sos cristiano? Aún sabiendo ellos mismos que tienen la culpa, que están errados. Los no creyentes son los que más nos observan, los que más atienden a nuestra manera de vivir y los que siempre están atentos para ver si lo que predicamos se refleja en nuestras vidas. Por eso, como embajadores de Cristo, cuando reflejamos en nuestro día a día el perdón, la paciencia, la humildad y el amor hacia el prójimo, ¿qué obtenemos por medio? Damos a conocer a Cristo, como el refrán que dice, una acción vale más que 1000 palabras. A veces, más que un discurso, lo que realmente muestra el poder de la cruz es una vida y un carácter transformado por Cristo. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa quiere que vayamos en dirección contraria a la palabra de Dios. Por eso, no podemos depender de nuestras fuerzas. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para ganarle a los deseos y tentaciones de la carne. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Todos los días tenemos que buscar a Dios en oración y reflejarnos frente a su palabra. El diablo está como león rugiente, esperando el momento justo para atacarnos y tentarnos, para que dejemos de ser embajadores de Cristo y nos amoldemos al mundo. Me acuerdo que cuando yo tenía 17, 18 años, mi primo, que es pastor y ejerce en Estados Unidos, él había armado una asociación de misioneros para venir a evangelizar a lo que es Latinoamérica. Y me acuerdo que en ese viaje misionero estuve, entre comillas, traduciendo, haciendo mi mejor esfuerzo, y ellos estaban organizando un evento muy grande. Esta historia es una historia triste. Y dentro de esa reunión me acuerdo que pasé días en una confitería con un pastor que también estaba a cargo, y pasaban muchas personas, personas que estaban con el audio, con el proyector, del escenario, de las sillas, de todo. Y me acuerdo que todos le hacían la misma pregunta. Para poder empezar, necesitamos que nos pagues. Necesitamos que paguen para poder alquilar, para poder obtener todas esas herramientas. Y ese pastor en ese momento decía, sí, ya el otro grupo que viene lo va a traer. Ya el otro grupo que viene va a venir con el dinero y se va a hacer el pago. Y para hacer corta la historia, al final de cabo, nunca estuvo ese dinero. Este pastor se había gastado ese dinero de las misiones en otra cosa personal. Es por eso que nosotros tenemos que estar despiertos en oración. Tenemos que estar atentos en oración y llenarnos del Espíritu Santo. Jesús nos advirtió en Mateo 26, 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Todos los días tenemos que quebrantar nuestro yo ante el Señor. Tenemos que buscar con ansias ese momento a solas para encontrarnos con Dios y dejar que el Espíritu Santo gobierne mi vida.
Debemos esforzarnos para ir a los lugares en donde la Iglesia nos invita a acercarnos más a Dios y llenarnos del Espíritu Santo. Para no caer en el mundo, debemos estar despiertos, orando y obedeciendo la guía del Espíritu Santo. En conclusión, queridos hermanos, Dios nos plantó en este tiempo como embajadores de Cristo. Nosotros fuimos salvados y perdonados por medio del sacrificio y resurrección de Jesucristo. Ya no pertenecemos a los criterios de este mundo, sino al reino de los cielos. Hoy Dios nos pide que no nos olvidemos de este llamado y que vivamos cada día como embajadores de Cristo. Para honrar este rol, tenemos que recordar siempre la cruz de Jesús y compartir su amor. En segundo lugar, nos toca ser los que den el primer paso para llevar el Evangelio. Esto significa involucrarnos y servir con amor y obediencia en cada actividad de la Iglesia, como así también vivir el día a día como embajadores de la reconciliación, en el lugar donde a cada uno le toque estar. Y por último, debemos de dar a conocer el amor de Jesús con nuestra propia vida, que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen y prediquen el Evangelio. Esforcémonos para estar despiertos en oración. Busquemos activamente los lugares de reunión para llenarnos del Espíritu Santo y así renovarnos día a día por medio de su Espíritu. Oro para que todos los que estamos aquí presentes seamos embajadores fieles que reflejen el amor y la gloria de Dios en cada momento. Oramos. Dios Padre, te damos gracias porque no nos abandonaste, sino que a través de Jesucristo nos diste de tu salvación. Te rogamos que nos concedas una fe aún mayor y que derrames de tu gracia en nosotros para poder cumplir fielmente con este llamado que nos has confiado. Te pedimos que nos llenes de la plenitud de tu Espíritu Santo. Guía a cada uno de los miembros de esta iglesia para que cumplan con fervor tu obra y para que sean siervos fieles que siempre obedecen a tu palabra con un corazón alegre. También te pedimos que guardes a nuestro pastor principal y a su esposa en el viaje que han emprendido. Protégelos y cuídalos para que en el cansancio no se agobien. Derrama continuamente sobre ellos de tu paz y tu gracia. Llénalos con el poder de tu Espíritu Santo en cada momento y concédeles un regreso seguro. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.